Relatos Paranormales Oficial. Desde muy temprana edad, se corría el rumor que el hijo de don Carmelo tenía el don de curar a las personas con el solo hecho de ser preparados con hierbas que crecían en el amplio y vasto monte. Toda persona buena y generosa se corrompe con la maldad de otros. Mi nombre es Gelasio Leiva, soy del estado de Sinaloa, México. Tengo ya 64 años, vivo enfermo desde hace ya algunos años. Sé que el final de mis días está próximo y no tengo miedo a la muerte, pues puedo asegurarte que desde que tenía la edad de 17 años prácticamente he vivido, literalmente conviviendo con ella casi a diario. Una disculpa si no les digo el lugar donde se llevó a cabo esta historia, ya que aún viven familiares de los afectados, así como mi propia familia, que en su momento también vivió y fue testigo de aquellos acontecimientos, por lo cual sus nombres fueron cambiados. Cuando se otorgaron estos terrenos, las personas rápidamente se asentaron. Eran cerca de 25 familias, entre ellas la de mi padre y los abuelos, así como don Carmelo y su familia. Conocidos en ese tiempo, la familia de Fabián y Daniel. Estos fueron algunos de los afectados años después con las brujerías de personas de malos pensamientos y sentimientos. Debo aclarar que no fue por la avaricia de apropiarse de lo que tenían los demás, pues el reparto fue parejo para todos. Nadie en esos tiempos tenía más o poco que los demás. Todos teníamos casa de maderas y nuestros techos eran de láminas negras. Las cobijas eran pedazos de la ropa que ya no se podía usar. En los patios, las hornillas en las que se hacían las comidas. Algunas de las casas eran de adobe y carrizo. En ese tiempo todo se miraba deprimente y parecíamos vivir en la miseria. Cuando la mala suerte se comenzó a hacer presente, es porque muchos de los hombres dijeron que todo esto fue por culpa de las mujeres, tanto jóvenes como viejas. Por desgracia, no se sabe cuál de ellas fue la que inició todo, o fue el mismo Valentín, hijo de don Carmelo. En ese tiempo Valentín tenía 20 años, cuando el hijo de Daniel enfermó. Una noche, el niño temblaba por la fiebre que tenía, tanto que convulsionaba en el catre en el que estaba acostado. Esa noche rápidamente se supo de lo que sucedía en esa casa. Hombres y mujeres se acercaron para dar cada uno su punto de vista. El pueblo más cercano estaba a 2 horas del ejido. Ahí había un médico, pero tenían miedo que el chamaco se les muriera en el camino. Fue aquí cuando Valentín y su padre llegaron con un preparado para que se le bajara la fiebre, aparte de que le colocaron unas hojas en su frente, las cuales rápidamente se secaban con el contacto de la piel caliente del niño. Serían cerca de las 10 de la noche cuando el pequeño se incorporó en el catre pidiendo agua a su madre. Daniel abrazó al niño, quien aseguró tenía su cuerpo fresco, como si nunca hubiese tenido calentura alguna. Desde esa noche, el temido e inseguro de Valentín comenzó a andar de boca en boca, tanto en el ejido como en las cercanías, por haber curado al pequeño. No solo el don de un curandero tenía Valentín, pues al parecer también comenzó a hacer trabajos de brujería. En un inicio, solamente eran de personas que venían de otros lugares, pero con el tiempo se miraban algunos del ejido. Pero como te dije en un inicio, no se supo quién inició con todo esto, pues aquella noche llegó sin que alguien lo hubiese avisado de la enfermedad del niño. Las primeras tierras en ser afectadas fueron las de don Fabián. Era un hombre solo y sin familia, un anciano campesino de arrugas profundas, de mirada cansada y triste. Era el único que se atrevía a hablar abiertamente que alguien le estaba maldiciendo sus tierras
para vendérselas. Primero se lo comerían los gusanos, antes de ceder a las cochinadas que estaban haciéndole. Se sentaba frente al fuego en su humilde casa, hecha de adobe. Nadie lo creía loco, o que por su vejez creía ver cosas, pues éramos todos testigos de cómo se le echaba a perder el maíz o sorgo cuando lo sembraba. El pobre hombre prácticamente vivía de la caridad de los que le tenían aprecio. Una noche mi padre y yo le llevamos de cenar. Agradecido, nos invitó a su casa, pues quería contarle algo a mi padre y no quería que los vieran conversar. Este le contó que doña Paula, muy temprano ese día, llegó hasta su casa. La mujer jamás se había acercado a él, ni siquiera le daba el saludo. Le comenzó a hacer preguntas sobre su familia, si vivía su esposa o dónde estaban sus hijos. El viejito, algo huraño, le contestó que eso era algo que a ella no le importaba, que no tenía que andarle informando nada a nadie. Le dijo que por eso estaba solo, pero poco le faltaba para que estirara la pata. Le comentó a mi padre que se llevara los papeles de propiedad, pues algo le decía que en cualquier momento lo iban a mandar al otro mundo, pues las tierras que el gobierno le había dado eran buenas tierras, ya que éstas se encontraban a las orillas del canal. Era fácil para él que las tenía cerca del agua, pues la humedad de la tierra ayudaba a que se dieran mejor en las siembras. A pesar de eso, se le podría toda la cosecha. Él había visto a doña Paula y a su nuera por las tierras. Estas están acompañadas de Valentín. Eso no le daba buena espina. Mi padre, algo temeroso, le dijo que mejor él las guardara, ya que si la estaban maldiciendo, a él también le llegaría la maldición. Pero don Fabián insistió, pues un notario de la ciudad se estaba encargando. Tenía 3 hijos y a ellos le estaba dejando todo, pero si los papeles estaban ahí, no habría manera después de reclamar. Mi padre se los llevó a casa y me hizo jurarle no decir nada. Recuerdo que me los acomodé entre la ropa. Cuando salimos de casa de don Fabián, doña Cecilia y su hija estaban sentadas frente a su casa. No perdían detalle alguno de los pocos minutos que estuvimos frente a la casa del anciano. Esa fue la última vez que lo miré con vida, pues a los pocos días don Fabián desapareció. Decían que se había ido por su voluntad, otros ni idea de a dónde se había marchado. Como aves de rapiña, tanto Cecilia como Paula quisieron adueñarse del terreno del anciano, pero no solo ella entró en esa contienda, se le sumaron doña Amparo y mi comadre Rita. Las mujeres discutían de quién era la que podía quedarse con el terreno. La discusión llegó a los golpes entre ellas. Aquel espectáculo fue para los que lo vimos una diversión, pero para sus familias una vergüenza. Hasta este punto fue que no solo el terreno de don Fabián estaba maldecido. A los pocos meses, las de estas mujeres también. A mitad de los terrenos pertenecientes a doña Cecilia se encontraba un árbol frondoso cuya sombra parecía absorber la luz del sol. Por las noches se miraba tétrico desde el ejido. Esto porque ahí comenzaron a decir que habían depositado sus hechizos y maleficios entre sus retorcidas raíces. Doña Cecilia fue la segunda en el ejido, por así decirlo, en fallecer. La señora enfermó y su piel se le miraba extraña. Parecía que se le desprendería en cualquier momento. Sufrió por mucho tiempo antes de que ocurriera el deceso. Fue en ese mismo árbol cuando se comenzó a escuchar el rumor de que el alma de doña Cecilia se aparecía debajo de él. Esto fue cuando en uno de los bailes del ejido, un par de jóvenes que buscaban la soledad del campo para tener intimidad se fueron hasta el árbol. Entre las caricias y los besos, la mujer fue la que dio el grito de horror. Detrás del hombre se encontraba el fantasma de doña Cecilia. A partir de aquellas apariciones, esas tierras fueron también las segundas en ya no proveer como en tiempos pasados. Pero todo esto se puso más feo
con la muerte de Valentín. Uno de los chamacos del pueblo pasó corriendo, gritando que habían matado a Valentín. Mi padre lo detuvo y le comentó que se calmara. Este le comentó que habían encontrado muerto al brujo cerca de la toma de agua, que él iba a avisarle a don Carmelo. Lo encontraron don Jacinto y sus hijos. Pobre hombre, no había necesidad de que terminara de esa manera. Es verdad que se había hecho de enemigos, pero ninguno del ejido, o al menos eso creía. Mis padres y yo nos encaminamos a la toma. Esta se encuentra a unos 500 metros del ejido. Cuando llegamos, ya había bastantes personas, pero nadie se acercaba al cuerpo inerte de Valentín. Parte de su cuerpo estaba quemado. En él también había signos de tortura. La posición en la que se encontraba era algo extra. Fue cuando en ese momento llegó don Carmelo, quien al ver el cuerpo de su hijo, el brujo, dio un alarido de dolor. Sentí pena por el anciano, ya que de alguna forma eran los que mejor vivían en el ejido. Ahora se le había acabado el sustento. Nadie quería tocar el cuerpo de Valentín, esto por miedo a que estuviera maldito, y nadie quería quedar maldecido. No quedó de otra que entre mi padre y yo lo levantamos y lo colocamos en la carreta que lo llevaría de regreso al poblado. Esta apestaba horrible, parecía que tenía mucho tiempo ahí tirado, estaba a punto de la descomposición. Cabe aclarar que no apestaba a carne quemada, su olor era horrible, que no sabría cómo describirlo. Casi lo dejamos caer, mi padre y yo, cuando en la tierra había muchos gusanos y una enorme boa hecha rosca. Todos corrieron horrorizados al ver aquel maldito animal. Ni mi padre ni yo nos movimos por el miedo a que nos atacara. El animal huyó por entre las tierras. Espantados, subimos el cuerpo de Valentín a la carreta y le ayudamos a don Carmelo a que se trepara para que se fuera con su hijo. Antes de alejarse, el anciano con voz quebrada, pero con mucho odio, dijo: «Malditos, malditos todos por haber matado a mi muchacho. Muy caro pagarán lo que hicieron. Todos en el ejido, malditos, así como sus generaciones venideras». Esa noche lo velaron, ni mi padre ni yo nos acercamos al velorio, pues habíamos escuchado al viejo. Si no lo hubiéramos oído, le hubiéramos hecho compañía. Desde la casa podía ver las fogatas que se prendieron para velarlo, pero eso no fue necesario porque don Carmelo corrió a todos los presentes. Al cabo de unas horas vimos pasar a don Carmelo en su carreta con el cuerpo de su hijo en ella. No habían pasado ni 2 días cuando doña Paila se hizo de esa propiedad. Eso despertó el coraje y la envidia de doña Amparo y la comadre Rita. Fue cuando se comenzaron a ver a esas personas que llegaban a las diferentes casas de las mujeres, quienes sin saberlo, la gente del ejido, eran brujos negros, quienes por mandato de las 3 mujeres, poco a poco les comenzaron a hacer brujería a quienes tenían las mejores tierras de los alrededores. Solo a sus familias se les daban las cosechas, y en cambio a otros se nos perdían con las heladas del invierno, y cuando llegaban los ciclones, pues era peor, porque muchos hasta perdíamos nuestros humildes hogares. No había duda de que algunos que recurrían a la brujería se estaban haciendo de buenas casas, y en cambio aquellos que trabajamos de sol a sol no lográbamos nada. Fue cuando el abuelo se fue a un ejido al otro lado del cerro. Con él llegó un hombre de piel morena. Era hijo del tío Eduardo. Esto se supo pronto, que en casa del abuelo había llegado un tipo que nadie conocía. Ya te imaginarás quiénes fueron las primeras en hacer preguntas de dicho personaje. Solo dijimos que era un primo lejano, pero la verdad no era ni una ni otra de las cosas que te conté. Aquel era un curandero que desde hace tiempo mi abuelo había conocido. Este le daba unos embrujamientos para nuestras tierras y nuestras casas.
El abuelo tenía las sospechas de que algo sucedía con las mujeres del ejido. Cuando viajó a buscar a su amigo, este le dijo que por mucho tiempo las mujeres en el ejido harían todo lo posible para quedarse con las tierras repartidas. La pobreza hace desear lo poco o lo mucho que tienen los demás. Eso me dio mucho coraje, pues, ¿para qué quitarle al pobre? En ese caso, que se lo quitaran a los ricos que tenían de sobra. Pero como dijo Eduardo hace tiempo, el pobre es más débil y fácil de arrebatarle lo poco que tienen. Con la ayuda de Eduardo, esas condenadas mujeres no pudieron quitarnos lo que teníamos, pero algunos no corrieron con tanta suerte. La siguiente en fallecer fue doña Paula. Esta falleció en el terreno del brujo Valentín. En su rostro se mostraba el horror que miró antes de fallecer. La siguiente fue Amparo. La encontraron al lado de su esposo y su hijo Gerardo, justo en el mismo sitio donde encontraron muerto al brujo Valentín. Fue cuando a ellos se les achacó la muerte de este. Por superstición de que Valentín era el causante de las desgracias de lo que sucedía en el ejido, muchos de los primeros colonos fueron abandonándolo todo. Solo unos cuantos nos quedamos ahí. A veces pienso que yo también debía haberme ido, pero aquí están sepultados mis padres, mis abuelos y 2 de mis hermanos. Eché raíces aquí y es imposible arrancarme de este pedazo de tierra. Antes de finalizar, la única que vive de aquellas mujeres de esos tiempos es la comadre Rita. Era la más joven de aquellas mujeres. Se casó con un hombre que llegó al ejido y que se enamoró de ella, pues en ese tiempo Rita había sido coronada la reina de los ejidos de este pequeño municipio. Pero poco o mucho le ha durado la felicidad a la comadre. De esta sí me consta las brujerías que hizo y ha hecho, porque he estado en su casa en repetidas ocasiones en que las ha realizado. Se dice que este lugar está maldito. Las nuevas y viejas generaciones de esas familias han tratado y traído todo tipo de brujos y chamanes para quitar. Algunos de los que pasan por ese camino que separa los terrenos de siembra aseguran ver sombras oscuras recorrer los surcos de las tierras. Antes de morir mi padre, me decía que esas eran almas atormentadas por los errores de su pasado. Yo por las mañanas me siento a ver a aquellos terrenos en los que sembramos, en los que le damos una pequeña vida a la tierra. En mi punto de vista, con todo lo acontecido, sirvió como advertencia para que no anduvieran invocando fuerzas de las cuales no se tiene conocimiento. Aparte, fue tanto brujo y chamán, solo hundieron las brujerías y las maldiciones que cada mujer habían hecho. Son algunas las que están vivas aún en el ejido. Las viejas ya murieron. Las que fueron jóvenes en ese tiempo viven enfermas, deformadas por la maldad que hubo o hay en sus corazones. También porque sus brujerías se les devolvieron de alguna u otra forma. Muchas veces escuché decir que el hermano del medio es un caso especial. Eso debido a que los primeros y últimos hijos se llevan la mayor parte de la atención, aunque por supuesto eso no significa que sea menos amado. Sin embargo, no siempre es así. Me refiero a que no siempre los hijos del medio sufren esa clase de suerte, y para ello voy a usar mi propio testimonio, que a la vez servirá para tomar de base el relato que les voy a compartir en esta noche. Somos 7 hermanos en total, o mejor dicho, éramos, puesto que uno ya no está con nosotros en este mundo. Mi padre falleció cuando yo tenía unos 8 años de edad, y de igual manera mi madre dejó esta vida cuando yo apenas entraba a la adolescencia. A raíz de ello, puedo decir que prácticamente crecí con mis sobrinos, algunos de los cuales me superan en edad. Y aunque nunca nadie jamás podrá reemplazar a un padre o una madre,
Con orgullo puedo decir que mis hermanos hicieron lo posible para que yo no sintiera tanto el enorme vacío que quedó en mí, en especial ella, María, quien era la hija del medio. Ella siempre fue de carácter fuerte, pero su infaltable sonrisa opacaba todo temor que pudiera causar el mismo. Cuando debía hacer algún reclamo, no dudaba en hacerlo, pero siempre con las palabras justas y certeras. Hasta que una mañana amaneció un poco enferma, lo que nos fue imposible no darnos cuenta, debido a que ella mantenía su buen sentido del humor en todo momento. Y como era de esperarse, cuando le preguntamos qué le ocurría, ella tan solo sonrió y dijo que todo estaba bien, que simplemente le dolía un poco el estómago, posiblemente a causa de que le haya caído mal la cena de la noche anterior. Para ponerlos en un mejor contexto, en esos tiempos todos los hermanos éramos prácticamente vecinos, verdaderamente unidos. A ambos costados de lo que fue la casa de nuestro padre vivían dos de ellos, una hermana a la derecha y una hermana a la izquierda, con sus respectivas parejas e hijos, por supuesto. Y como yo aún era muy joven, compartía la casa con ella, con María, más mi cuñado y mis sobrinos. Los otros hermanos tenían sus casas a poca distancia, pero siempre estábamos básicamente en contacto. Eso debido a que María nos mantenía unidos a todos, ya que luego del fallecimiento de mis padres, ella se convierte en el pilar de la familia. Fue por eso que los demás no tardaron en enterarse de que esa mañana amaneció enferma, y por más que a estos les dio la misma respuesta que a nosotros, ya no pudo evitar la presión de nuestra parte y aceptó ir al médico para que la revisaran. En el hospital le hicieron estudios y todo lo correspondiente para llevar a cabo el protocolo. Días después entregaron los resultados y gracias a Dios no se trataba de nada. Y debido a que ella misma experimentó que el dolor ya había desaparecido, ese tema quedó atrás por completo. Vale la pena mencionar que en la casa, uno de mis sobrinos, Pedro, quien sería el mayor de los hijos de María, ya estaba juntado con quien sería su esposa. Estaban esperando un hijo, por lo que mi hermana se convertiría en abuela, y eso la mantenía entusiasmada cada día que pasaba. No obstante, su buen estado anímico volvió a verse involucrado cuando una mañana amaneció otra vez un poco enferma. Nada más que ahora se trataba de un intenso dolor de cabeza. Una vez más, los resultados de los estudios que le hicieron en el hospital no arrojaron nada. Para los médicos, ella estaba en perfecto estado de salud. Aún así, mis demás hermanos le pidieron que mejor no renegara mucho, ya que solía hacerlo cuando mi sobrino Pedro tenía aquellas discusiones con su mujer. No era nada grave, es más, su mujer, quien por cierto se llama Elsa, era una muchacha muy buena. Tal vez las discusiones se debían a que los dos todavía tenían 21 años de edad, y era la primera vez que vivían juntos y estaban a punto de ser padres. Ojalá Dios nos hubiera permitido darnos cuenta de ello con anticipación, y al decir esto me refiero al mal. Ese maldito mal que se estaba gestando en la familia y que ninguno de nosotros siquiera sospechaba. Mi nombre es Maximiliano Rubén Contreras, soy de Argentina, y esto que les estoy compartiendo todavía me parte el corazón a causa del dolor al recordarlo. Mi sobrino Pedro y su mujer ocupaban una habitación al fondo del pasillo, que es donde se encontraban todos los demás cuartos. En ese momento mi hermano, que vivía al lado, se encontraba en casa, quien junto a María y a mí compartíamos unos mates en el comedor. Yo no los escuché discutir ni nada de eso, pero cuando vi que mi hermano se levantó de la silla para a continuación dirigirse a la habitación de ellos, supe que algo estaba ocurriendo. ¿Cómo hacen renegar estos dos?, me dijo ella, mientras sonreía y me pasaba un mate. Yo tenía 18 años de edad en esos tiempos, y por más que estaba soltero, podía darme cuenta perfectamente
que era una relación tóxica, pues de esa forma siempre la catalogué a la relación de Pedro. No te preocupes, tan solo no le prestes atención. Si ellos discuten, son puras tonterías, le respondí, como tratando de que mi hermana no perdiera la paz. No obstante, eso fue imposible, pues cuando a los pocos segundos escuchamos gritar de dolor a Elsa, comprendimos que se trataba de otra cosa totalmente distinta. Mi hermano había oído hablar a Pedro con voz suplicante. Fue por eso que se levantó de la silla y fue a verlos. Pero en realidad no estaban discutiendo. Resultó ser que Elsa se sentía mal y Pedro le estaba pidiendo ir al hospital. Cuando ella lanzó el grito de dolor, fue porque sufrió la inesperada tragedia. Al ingresar a su habitación, vimos un charco de líquido hemático sobre el suelo, más precisamente debajo de Elsa, quien sin dejar de llorar sostenía su vientre. Esa noche ellos perdieron al bebé de 4 meses de embarazo, un hecho que nos provocó un terrible sufrimiento que dura hasta el día de hoy. Los días posteriores fueron de pura desolación y angustia, sobre todo cuando Elsa decidió separarse de Pedro para volver a su casa. En realidad no vivía muy lejos, ya que su familia eran nuestros vecinos de enfrente. Tal vez por eso fue inevitable que ambos volvieran a tener contacto para posteriormente regresar a estar juntos. Tener a Elsa en casa fue un ligero consuelo para mi hermana María, no tan solo porque ella la quería mucho, sino porque también podía comprender el intenso sufrimiento por el que estaba atravesando y quería tenerla cerca. ¿Y qué dice tu madre? ¿Sigue enojada y triste? Oí una noche a mi hermana preguntarle a Elsa. Con voz tenue le respondió que sí, pero que también ella debía ser fuerte y aceptar las decisiones que tomaba con mi sobrino Pedro. Por primera vez, en esa ocasión, tuve la sensación de que en realidad la madre de Elsa no estaba de acuerdo con la relación, pero como les acabo de contar, los dos estaban enamorados y seguían juntos a pesar de todo. Pero eso pasó totalmente a un segundo plano, cuando días después, una vez más mi hermana María se enfermó. En esta oportunidad, amaneció con manchas en sus piernas, mismas que se fueron expandiendo a lo largo de todo su cuerpo. En cuestión de horas, ya estaba repleta de estas, por lo que una vez más la llevamos al médico. Una alergia fue lo que nos dijeron ahora, algo que nos dejó desconcertados, ya que jamás había manifestado algo así. Y aunque no supieron decirnos a qué se debía la supuesta alergia, le recomendaron que a partir de ese momento tuviera más precaución con lo que comía o bebía. De seguro son tus comidas, le dijo entre risas María a mi cuñado, una noche en la que éste preparaba la cena. Él sonrió, pero no como solía hacerlo siempre, ya que en su sonrisa pude notar preocupación, combinada con un ligero semblante de tristeza, de la cual yo pude percatarme. Esa noche María se acostó a dormir temprano para descansar. En la sala nos quedamos Pedro, Elsa, mi hermano y otra de mis hermanas que también había ido a visitarla. No sé, algo le pasa. Ella no lo quiere decir, pero yo me doy cuenta. La conozco perfectamente, y por más que trate de ocultarlo, puedo saber que algo la está haciendo sufrir. En ocasiones se despierta en la noche, pero de forma abrupta, tan así que logra despertarme también. Se sienta en la cama y ahí se queda, colocando una de sus manos sobre su pecho, como si intentara respirar de forma adecuada. Me parte el alma cuando le pregunto qué le sucede y me dice que nada. Acto seguido, y manteniendo aún el semblante de dolor en su rostro, dirige la mirada para observar el cielo a través de la ventana de la habitación, mientras me pregunta si aún recuerdo a sus padres. En aquellos instantes me quedo mudo. Claro que recuerdo a mis suegros, pero su pregunta se debe a otra cosa. En su mirada perdida puedo ver que su mente deambula en los recuerdos,
como añorando el tiempo pasado, como deseando que las cosas fueran como antes. Les juro que a veces tengo que darme la media vuelta y pedirle que se vuelva a dormir, pues no puedo soportar mis lágrimas, mismas que no quiero que ella vea. No sé lo que le pasa, pero su cuerpo ya no es el mismo. La noto más débil, más frágil. Hasta el tono de su voz es diferente, y aquel brillo de sus ojos que muestra durante el día parece apagarse involuntariamente en las noches. Estoy pensando en llevarla a un especialista. Ustedes ya saben, los hospitales públicos son una verdadera pérdida de tiempo. Para ello, voy a comenzar a trabajar horas extras en el taller, y es por eso que les voy a pedir que por favor la cuiden mucho mientras yo no esté. Mis hermanos y mis sobrinos no tardaron en contestarle que sí, que no se preocupara, que nosotros la cuidaríamos muy bien. Sin embargo, yo tuve otra clase de sentimiento, uno que me obligó a levantarme y despedirme, para así abandonar la reunión y dirigirme a la habitación. Esa noche me dormí llorando, recordando a mis padres, quienes fallecieron soportando una maldita enfermedad terminal. Sobre todo, pensaba en mi madre, quien comenzó teniendo los mismos estados de ánimo que ahora María estaba padeciendo. Más aún la recordé cuando escuché decir aquello a mi cuñado, pues yo solía dormir en la misma habitación con mi madre, y desde mi cama podía verla despertarse, tal como él lo acababa de narrar. Lamentablemente, las manchas en el cuerpo de mi hermana no se curaron por completo. En una semana, estas empezaron a convertirse en heridas, pequeñas, pero lo suficiente como para comenzar a derramar líquido hemático. Para ese entonces, ya la habíamos llevado a una clínica privada, en la que luego, de contar con los resultados de los estudios que le hicieron, nos dieron una noticia que nos paralizó a todos. Sí, ella tenía cáncer, y este ya estaba bastante avanzado. Meses después, y a pesar de que ese monstruo interno estaba atormentando a mi hermana, ella comenzó a mostrar ese estado anímico de siempre. Las manchas y posteriores llagas habían desaparecido por completo, dando a entender que los medicamentos estaban causando efecto. No obstante, y en medio de ese entorno de esperanza y pasividad, una nueva noticia derribó los días de tranquilidad que estábamos viviendo. Pedro y Elsa habían vuelto a intentar tener un niño. Ella quedó embarazada otra vez, pero en esta oportunidad, el futuro bebé estuvo en su vientre por muy poco tiempo. Cuando mi hermano lo supo, volvió a entristecerse, algo normal, ya que toda la familia se sintió así. Sin embargo, para ella, el efecto fue mucho más devastador, porque su estado de salud volvió a decaer. El órgano afectado comenzó a crecer a una velocidad tan macabra como inexplicable. En pocas semanas su vientre ya estaba abultado. Aún así ella continuó luchando contra todo pronóstico, los que por cierto ya no eran tan esperanzadores. En una ocasión, estando yo adentro de la casa, escuché cuando Pedro gritaba enfurecido insultos en la calle. Recordé que esa mañana él había salido junto a mi hermana y por lo visto ya estaban de regreso. Cuando salí me di cuenta de lo que pasaba. A quien mi sobrino insultaba era a su propia suegra, quien, manteniéndose en la puerta de su casa, lo miraba de una forma burlona. Luego sabría que esa desgraciada, al ver pasar a mi hermana con su vientre en ese estado, tuvo el maldito descaro de burlarse de ella, preguntándole si estaba embarazada. Eso provocó la reacción de mi sobrino, a quien tuve que sostener y meter adentro de la casa para que las cosas no pasaran a mayores. Por supuesto que también yo me enardecí de furia, lo mismo que mi hermano y hermana que teníamos de vecinos cuando se percataron del suceso. Ese día fue brutal para la familia, sobre todo para Elsa, quien empapada en llanto no dejaba de pedirnos perdón, avergonzada por lo que había hecho su madre. Pero ¿qué le podíamos decir a ella si nada de culpa tenía? Aún así, mi hermano no se quedó callada. Se cruzó a la casa de esa vieja desgraciada y le reclamó a su marido, con quien casi
se trenzaron a los golpes. Un pozo profundo de dolor y remordimiento nos apresó a partir de ese día. A la madre de Elsa ya no se le veía en las calles, por lo que supimos que se mantenía escondida para evitar problemas. No obstante, eso no nos sirvió de nada a nosotros, pues el estado de salud de mi hermana continuó empeorando día a día. Ella falleció 3 meses después, recostada sobre una cama de aquella clínica privada, que tampoco pudo salvarla. Tenía su cuerpo esquelético, pálido, haciendo que ese maldito tumor inoperable resaltara sobre su vientre. No nos permitían estar más de una persona al mismo tiempo en la habitación, pero ni siquiera los guardias de seguridad pudieron evitar que estuviéramos todos los hermanos y algunos sobrinos ahí adentro. La vimos dar su último suspiro, y como si se tratara de un cálido mensaje de amor y lucha de su parte, antes de darlo, logró dibujar una dulce sonrisa con sus labios rajados y ensangrentados. Hoy en día las cosas son muy distintas a lo que eran antes, pues como les comenté al comienzo, después de mis padres, mi hermana María era el único pilar de la familia y ahora ya no estaba más. En la actualidad nos seguimos viendo con mis hermanos, pero ya no nos juntamos a almorzar o cenar como solíamos hacerlo. Con solo decirles que ya ni siquiera celebramos los cumpleaños juntos, pues cada quien vive y se ocupa de lo suyo. Yo resido aún en esta casa, tengo una esposa e hijos a quienes les dedico mi vida. Tampoco hago el esfuerzo de volver a mantener junto a la familia, pues prefiero incluso que las cosas sigan así. De vez en cuando suelo ingresar a aquella habitación que una vez fue la de Pedro y Elsa, la que ahora es un simple depósito, ahí tomo una silla y me siento a contemplar ese rincón donde una vez estuvo la cama de Pedro, que fue desde donde una noche me dijo aquello que congeló mi alma y que a la vez destruyó la familia. Ocurrió semanas después del fallecimiento de María. Lo escuché llorando, por lo que quise ir a acompañarlo. Estaba solo, y al notar que las ropas de Elsa no estaban en el armario, comprendí que se había marchado de nuevo. Traté de consolarlo, diciendo que de seguro ella volvería, que su madre, es decir, mi hermana María, intercedería para que ellos se arreglaran. Sin embargo, me respondió que no, que esta vez se habían separado para siempre, porque fue él mismo quien la echó de la casa. La madre de Elsa, quien jamás tuvo afinidad con nuestra familia, se encargó de hacernos brujería por varios años. El mal no solo causó que Elsa perdiera los 2 embarazos, sino que también fue la culpable de que la vida de María terminara así. Y por si eso fuera poco, también fue quien mandó a hacer brujería para que mi madre se enfermara y falleciera. Todo eso le confesó Elsa en una nueva discusión, entre un llanto desconsolado y pedidos de perdón por apenas haberse animado a decirlo. Lo dijo en los minutos previos a que Pedro optara por correrla y pedirle que nunca más regresara a nuestras vidas. Los deseos de venganza no fueron pocos, pero la maldita bruja que teníamos de vecina no nos dio tiempo a nada. Ella, junto a Elsa y el resto de sus parientes, desaparecieron del barrio de la noche a la mañana, por lo que nunca más volvimos a saber de su existencia. Pedro intentó quitarse la vida varias veces, pero por fortuna, mi cuñado logró hacerlo salir de esa depresión. En la actualidad viven en otra provincia y no mantenemos contacto alguno. Ojalá llegue mi relato a muchos, para que así conozcan mi testimonio y también sepan que el demonio existe. A veces puede estar en cualquier parte, incluso en la casa que tengamos enfrente, y sin darnos cuenta, él sea nuestro casual vecino. En memoria de mi querida hermana, quien fue el pilar y sostén de la que una vez fue una gran y unida familia. Mi nombre es Andrés, y hoy les voy a contar lo que me sucedió hace 2 años aproximadamente.
Espero que después de escuchar mi vivencia sea de ayuda para que no caigan en una pesadilla parecida. Todo comenzó cuando yo tomé el mando como gerente de una importante empresa de bienes raíces. Como era de esperarse, un ascenso conlleva más dinero en la paga, pero muchas más responsabilidades. Tenía que estar monitoreando todos nuestros vendedores, agendar citas para cierres de trato e ir a supervisar las remodelaciones personalmente. Total, un sinfín de labores y todo casi a diario. El trabajo consumía demasiado mi tiempo. No me malentiendan, claro que es una bendición tener sustento y poder ganar lo que ahora percibía, pero es que no me quedaba tiempo para nada. No sé si era porque nunca tuve tantas responsabilidades en el pasado o si no me organizaba bien, pero el hecho es que mi día era despertar, ir a trabajar, comer algo, regresar a casa, dormir y que se repitiera el ciclo infinito una y otra vez. Sin duda, algo que con el pasar de las semanas lo iba resintiendo. Era una persona sin compromisos, soltero y con departamento propio. Casi nunca tenía algún plan para después de la jornada laboral, aunque poco a poco, al ver los días pasar y yo siendo preso de mi propia rutina, irremediablemente me asfixiaba de manera lenta, pero predecible. Como todo ser humano, o en este caso, como todo hombre, tenía necesidades y deseos. Casi no tenía amigos y era difícil que coincidiéramos para un día salir a divertirnos. Por otro lado, más que el deseo de salir a convivir, tenía ganas de conocer a alguien, a alguna chica con quien pudiera pasar un agradable momento, conocernos y, por qué no, si se dan las cosas, formalizar una relación. Por algo estaba trabajando como un loco, para construir un hogar digno, tener buena calidad de vida y una hermosa mujer a mi lado. Así es como emprendí mi búsqueda, aunque me vi forzado a hacerlo en jornadas laborales por lo inmerso que estaba en el trabajo. Quedaban descartadas de golpe compañeras mías, ya que era algo poco profesional insinuarme, además de que todas eran ya señoras mayores. Clientas ciertamente eran un punto en consideración, pero al intentarlo me topé con pared, ya que era difícil ver a una mujer comprando casa nueva sola. Siempre era una familia joven o alguna persona ricachona dándose un lujo, así que nuevamente tocaba buscar. Lastimosamente para mi causa, no logré empatar con nadie. ¿Cómo es posible que yo ahora, que estoy ganando mejor y me está yendo bien en la vida, me pueda ir tan mal en el amor? Una noche, cansado de todo, llegué a mi departamento, tiré el maletín a cualquier dirección y me dejé caer en la cama, rendido por lo duro del día. Para mi sorpresa, en vez de ser como un tronco y dormir hasta el día siguiente, parece ser que tenía algo de insomnio. Posiblemente porque acababa de tomarme varias bebidas energéticas para aguantar el cansancio. Me senté en la cabecera de la cama y comencé a distraerme con mi celular, tratando de hacer tiempo para ir a dormir. Parece ser que no solo yo noté mi eterna soledad. Mi teléfono comienza a recomendarme distintas aplicaciones de citas. La tecnología suele ser irónica a veces. Dudoso si descargarla o no, bloqueo el celular y lo dejo en el mueble a un costado de mi cama por unos cuantos minutos. Me acurruco y trato de conciliar el sueño, pero el simple hecho de esa recomendación hace que no pueda siquiera dormitar. Decidido, me levanto de golpe y tomo el móvil. Clico en instalar. En unos cuantos minutos ya estaba dentro en la interfaz buscando gente con cual conversar. Había muchísimas personas de gustos y apariencias por mayor. Yo configuré la aplicación para que me aparecieran mujeres en mi ciudad o aledañas a ella. Pasé toda la noche buscando alguna con quien pudiese conectar, alguien con quien tuviésemos sinergia de gustos e intereses y que ambos estábamos listos para conversar.
Entonces, de repente me llega un mensaje en la bandeja de aquella aplicación. Hola, un poco noche para estar en línea, ¿no lo crees? Decía el mensaje, acompañado de un emoji de carita pensativa. Yo, al ver que la mujer dio el primer paso, me dispongo a responder. Le pregunto cómo se llama, a lo que ella responde que su nombre es Lucía. Inmediatamente respondo que es un placer platicar con ella. Le confieso con sinceridad que estaba sufriendo de insomnio, por lo que decidí descargar la aplicación. Ella poco a poco comenzó a desenvolverse. Yo sigo su ejemplo de igual manera. Al poco rato le comparto mi nombre y mis gustos por igual. Ella comienza a aligerar la plática, contando acerca de su vida y a lo que se dedica. Al parecer es una practicante de lecturas de cartas y de mano, que está algo metida en los temas de revelación y premoniciones, al igual que la magia blanca. La noche parece que vuela, pues las horas se vuelven minutos para mí, y cuando tomo algo de conciencia, miro el reloj, marcando que solo faltan 20 minutos para mi entrada a trabajar. Escéptico, corro la persiana de la ventana solo para observar cómo el sol lentamente se inclina por todo lo alto. Al ver esto, de primera mano, le digo a Lucía que debía irme a trabajar, pero que pronto le volvería a escribir. Ella, muy alegre, me comparte su número de teléfono con la promesa de volvernos a comunicarnos, pero ahora por ese medio. Y así fue, pues pocas horas después, cuando tuve el chance, le marqué a Lucía y ésta me contestó de inmediato, reanudando así nuestra larga conversación. Ella poco a poco me hacía sentir especial, pues sus halagos me llegaban, además de que por las fotos que me enviaba, parecía ser una joven bastante hermosa. Pasaron los días, quizá una semana, sinceramente no recuerdo, pues estaba bastante atontado con sus textos y cumplidos. Ambos nos habíamos contado casi todo del otro. Creo que ya era hora de dar el siguiente paso. Le dije a Lucía. Estaba totalmente de acuerdo con mi pensar, por lo que quedamos de vernos en un parque aledaño a mi trabajo, justo a las 4 de la tarde. El primero en llegar fui yo, y como siempre, si quieres impresionar a alguien, la puntualidad era la clave. Llegar 15 minutos antes para no hacer esperar a los demás era algo básico entre caballeros, o al menos eso decían los consejos que leí en internet antes de venir. Pasan los minutos, lentamente veo cómo la gente pasa de un lado a otro. El tiempo sigue su curso y el reloj parece como si fuera lento, como si las manecillas fueran a la inversa. Quizá esté nervioso, quizá tengo algo de miedo, saber que todo esto era un invento de alguien haciéndose pasar por otra persona, o simplemente tenga miedo a la decepción de ella hacia mí, o viceversa. Al paso de 40 minutos, pienso que nadie vendrá, por lo que me levanto del banco, pero justo en ese momento, escucho la voz de una mujer diciendo mi nombre. Giro solo para ver a Lucía. Esta se miraba hermosa, pues llevaba su cabello suelto y ropa que resaltaba sus bellos ojos verdes. Esta pidió perdón al llegar, pues excusó que con el transporte público es muy tardado por su zona. Yo le digo que no pasa nada, simple y sencillamente me había levantado de mi asiento para estirarme un poco, cosa que no era cierta, pero bueno, una mentirilla piadosa no le hace mal a nadie. Ambos nos sentamos en el banco y comenzamos a platicar. El tiempo pasa, tengo que volver al trabajo. Esta me dice que no hay problema. Yo le pregunto si tiene planes para más tarde. Lucía menciona que aparte de leer cartas, no tiene plan alguno. Aprovecho su respuesta, me armo de valor y la invito a cenar esta noche. Ella me dice que estaría encantada, pero no tiene cómo trasladarse a un restaurante céntrico, pues vive en una colonia algo alejada de la Gran Manzana. Además que por las noches es algo peligroso abordar el camión sola, siendo mujer. Situación completamente comprensible, por lo que me ofrezco a recogerla a casa, no sin antes llevarla, en esos momentos, a su hogar.
Ella acepta muy amable, preguntando si tengo auto propio. Yo asiento con la cabeza y le indico con mi dedo cuáles de todos los que están estacionados. Para este punto, yo ya había adquirido un auto nuevo, de agencia, pues durante toda mi vida siempre anduve en la misma carcacha, pero ahora que me han dado el ascenso, más el ahorro que he guardado durante varios meses, me ha costado para darme este pequeño lujo. Lucía queda impresionada por el auto que tengo. Ella, al abordarlo, comienza a juguetear con todos los funcionamientos y modos del carro. Vaya, sí que debes ganar bastante como para comprarte este juguetito, me dice mientras sonríe al verme. Ese comentario fue algo sacado de tono, pues al ver la fascinación por el auto, en vez de por mí, además del tono que lo dice, me hace reflexionar si es o no una de esas chicas interesadas. No lo creo, pues hasta ahora, a excepción de ese comentario, no ha mostrado ese tipo de ideas. Y así fue como entonces la llevé a su casa. Entre colonias manejé hasta llegar al sitio. La verdad es que sí está bastante alejada de la zona céntrica. De hecho, era la última colonia de la ciudad, de las últimas casitas, por lo que sí me llevé bastante tiempo. Ella me pidió perdón por lo retirado. Yo le dije que no había problema, aunque mi cabeza sabía que lo había, ya que lo más probable es que no alcance a llegar a tiempo a la cita con 2 clientes importantes. Ella me invita a pasar, por lo que me niego, argumentando que voy algo retrasado a mi cita. Lucía me dice que solo será un momento, pues solo me invitará a algo de café. Yo como que no queriendo, acepto, pensando que se puede dar algo más que una simple taza de café. Al pasar a su casa, veo cómo hay distintos tipos de cuadros, bastante tétricos. Estatuillas en forma de brazos, hechos con palillos de madera. Varios espejos apilados en una sola pared, y muchas velas alrededor de la casa. Lucía me dice que no tengo nada que temer, pues todos aquellos objetos son solo parte de la utilería del trabajo. Una respuesta que no me calma del todo, pero es mejor que nada. Me hace sentarme en un sofá bastante cómodo, y ella sale de cuadro diciendo que irá a la cocina a prepararme algo de café, por agradecimiento a haberle regalado una tarde muy agradable. Al escuchar sus palabras, no evito sonreír. Mientras tanto, hojeo los diferentes artículos alrededor mío, desde algunas cabezas de muñecas, algo de fluidos enfrascados y un sinfín de cosas extrañas. Pasaron los minutos, pero Lucía nada que aparecía. Yo le grité desde mi asiento si requería ayuda o si todo estaba bien. Ella solo se limitaba a decir que todo lo tenía controlado, solo que no encontraba el café, que no me preocupara y que unos instantes estaría conmigo. Entonces, después de un largo lapso de tiempo, esta aparece sosteniendo una taza de café. Me dijo que lo había hecho con mucho amor y que debía probarlo. Yo sin dudarlo, le di varios sorbos. Noté que sabía algo diferente, como una especie de picante tipo canela o algo así. Esto se lo hice notar a Lucía, a lo que ella respondió que en efecto era canela para endulzar. Miro mi reloj y veo que es demasiado tarde. Tomo el café de golpe y me retiro del sitio, no sin antes que ella me diera un beso sin previo aviso. Yo bastante feliz por eso me retiro, pero no sin antes recordarle que la veré más tarde. Después de eso, el día transcurre del todo normal. El sol se oculta y la luna surge nuevamente. Esa es mi señal para recoger a Lucía. Mientras voy camino a su casa, comienzo a sentirme algo raro. Me empieza a doler la cabeza de forma bastante aguda. Quizás sea porque no he comido nada. Piso el acelerador tratando de llegar más rápido. Ya estando en su puerta, Lucía me mira y se queda sorprendida. Yo le pregunto por tal sorpresa, si ya había quedado en regresar. Ella, al escucharme, me dice que sorprende de que aún no haya caído, pero que pronto lo haré. Yo, algo extrañado, le cuestiono en qué tengo que caer. ¿Acaso en sus redes?
Esto lo digo en tono coqueto y bromista. Ella solo suelta una sutil risa y aborda mi auto. Entonces, mientras estoy a punto de arrancar el vehículo, esta comienza a tocarme la entrepierna con sus suaves manos. Ella me dice que quiere besarme por un rato, disfrutarme antes de que toda la magia se pierda. Yo le digo que no tiene por qué perderse la magia, pues ella gusta. Al final de la cena, podemos pasar a mi departamento. Lucía solamente se limitó a besarme sin darme más explicación. De pronto, me siento bastante somnoliento. Me cuesta respirar, como si el aire se me fuera de golpe. Poco a poco mis párpados comienzan a cerrarse y pierdo el conocimiento sin remedio alguno. Ya para la mañana siguiente, despierto en un parque, acostado en una banca. Me duele bastante la cabeza. Lo primero que noto es que mi carro no está por ningún lado. ¿Por qué estaba en este sitio y cómo había llegado? A la par, noto que me falta mi reloj y la billetera. Parece ser que me han asaltado. ¿Pero quién? Claro, es más que obvio. Lucía, esa mujer. Sabía que había algo malo en ella. Afortunadamente, llevo aún el teléfono conmigo, por lo que marco a la oficina diciendo que faltaré hoy al trabajo. Después de eso, llamo al servicio de taxis. Al llegar a mi casa, tomo una ducha y saco algo de dinero, el cual tenía escondido bajo mi colchón. Con este, tomo de vuelta a otro taxi rumbo a la casa de esa maldita mujer. Pasa un rato, pero ya al llegar a su domicilio, lo primero que veo es mi auto aparcado justo enfrente de su posilga. Furioso por la situación, bajo del auto y todo con toda la fuerza del mundo, la puerta. Esta cede sin problemas, abriéndose de par en par. Cegado por el enojo, entro al sitio, esperando encontrar a aquella mujer estafadora. Y en efecto, estaba sentada en aquel viejo y polvoso sofá. Esta se encontraba con mi cartera, mientras contaba el dinero en su interior. Le grito que si no tiene vergüenza de lo sucedido, que es una ratera, una estafadora y un sinfín de insultos, reclamándole con mucha euforia. Ella, sin titubear y con toda la calma posible, me dice que ya no me necesita, ya tomó lo único que valía la pena, que ahora podía largarse del lugar. Yo le dije que, si eso esperaba, pues que no pasaría así nada más, pues llamaría a la policía, además de recuperar mi auto y el dinero, sí o sí. Lucía me dijo que no lo entendía, ahora yo estaba bajo su poder y que puede hacer lo que quiere conmigo. Es más, ¿por qué no toma las llaves del auto? Míralas, están justo en esa mesita de enfrente, y ya que estás ahí, toma todo el dinero que te pertenece, me dice en tono burlesco. Yo sin responderle, me dirijo a tomar mis pertenencias, pero justo al momento de hacerlo, mi cuerpo se detiene por sí solo. No puedo moverme ni acercarme más a las llaves y dinero. Eso es, buen chico. Ahora ya sabes quién está a cargo, ¿verdad? Me dice mientras suelta una carcajada. La mujer me dice que salga de la casa y me vaya, además de que no intente llamar a la policía, pues pasaría lo mismo que sucedió hace unos instantes. Además de todo eso, me dice que le entregue el poco dinero que llevaba conmigo. Forzado a obedecerla, no me queda más que seguir aquellas indicaciones. Me retiro del lugar cabizbajo y con bastante frustración. Ya en casa, investigué un poco y parece ser que había sido objeto de brujería, algún trabajo de magia oscura para perjudicarme, para hacerme sumiso ante todas sus peticiones. Con lo poco de dinero que me queda ahorrado, lo tomo, lo invertí en buscar ayuda con una bruja. Esta me dijo que en efecto tenía un trabajo bastante fuerte y pesado, que debía quitármelo cuanto antes, pues ese amarre haría que poco a poco pierda la cordura hasta el punto de ya no poder reconocer a nadie más. Le di todo el dinero que me quedaba y con eso comenzó el ritual para sanarme. Un baño de diferentes fluidos de animal, una barrida con distintas ramas y varios pentagramas hechos con sal fueron más que suficientes para quitarme este horrible peso de encima. Después de todo esto, lo primero que hice
fue llamar a la policía y no pasaron más de 24 horas en que pudieron resolverme. Lo curioso de esto es que al llegar al domicilio, este estaba vacío, como si nadie lo hubiese habitado por meses. Mi auto seguía aparcado donde mismo, y mi cartera junto con las llaves en la misma mesa de madera al interior de la casa. Jamás se encontraron a la dicha mujer, ni tampoco se supo de su existencia. Me queda como moraleja el no confiar así de fácil en las personas, sean hombres o mujeres por igual. Este mundo está lleno de malicia, gente que sabe cosas y métodos para hacernos daño, y solo basta con un momento de debilidad para causarnos una vida de dolor y sufrimiento. Gracias por compartir mi historia. La brujería es una actividad de las más viejas que existe en el mundo y están presentes en diferentes países. Por muchos años yo no fui creyente de este tipo de cosas, menos proveniendo de una familia de médicos y abogados que me inculcaron desde pequeño a creer solo en cosas tangibles y visibles, y no en supersticiones de ningún tipo, ni religiosas, ni de hechicería, ni nada que se le parezca. Mi padre es un gran médico director de un hospital muy famoso de la Ciudad de México. Sus padres, hermanos, primos, etc., la mayoría decidieron dirigir su vida hacia el mismo camino de la medicina. Por parte de mi madre, todos son abogados, dueños de un despacho de los más importantes del país, pues han trabajado para políticos, artistas y personas muy importantes. Mis hermanos y yo nacimos en esta familia estricta y con muchas reglas, por lo que desde pequeños estuvimos acostumbrados a diferentes tipos de exigencias. Conforme fuimos creciendo, nos dieron la libertad de elegir la carrera que quisiéramos, ya sea medicina o abogado. Yo opté por medicina y mis hermanos por ser abogados. Toda mi formación fue muy común. Tuve una vida de privilegios, pero siempre me educaron a vivir con los pies en la tierra y nunca sentirme más que otras personas. Por lo que, cuando tuve la oportunidad de cambiarme de ciudad para hacer mi internado, elegí un lugar donde pudiera ayudar a las personas y donde realmente mi presencia fuera necesaria. Me dieron a elegir entre 2 municipios del estado de Querétaro, así que elegí el más céntrico. Me dispuse a partir hacia allá, a un hospital general de gobierno de esa ciudad, donde trabajaría por 1 año. Todo avanzó normal y sin contratiempos, pero aproximadamente 3 meses después, conocí a una estudiante de medicina que estaba haciendo sus prácticas ahí. Ella era una mujer muy joven y extremadamente hermosa, de cabello rojo, piel clara y ojos color miel. Su presencia iluminaba cualquier lugar y además tenía un olor a flores que dejaba rastro por donde caminaba. En fin, era la mujer más hermosa que yo había conocido hasta el momento. Su nombre era Alejandra. Por todos los medios traté de conseguir su atención, hasta que un día tuvimos un paciente en común, por lo que ella tenía que darme informes y pedir mi consentimiento para ciertos procedimientos. Fue cuando aproveché la oportunidad y trataba de hacerle plática. Ella lo notó de inmediato y al final de unas semanas salimos a comer y a conocernos. Todo estaba bien y con el tiempo nos hicimos novios. Ella me contó que durante muchos meses fue novia de un sujeto que la había engañado. Le había dicho que trabajaba en una oficina, pero resultó ser un vendedor de ropa en un tianguis, lo cual no tiene nada de malo, pero ella estaba molesta porque la engañó muchos meses diciéndole que tenía una forma de vida y resultó ser otra. Además de que tenía relaciones con gente muy extraña, metida en asuntos raros que ella prefería no meterse. La gota que derramó el vaso fue cuando en alguna ocasión fueron a una fiesta y al salir de ella rumbo a casa de Alejandra, fueron interceptados por una motocicleta con 2 hombres que les comenzaron a disparar, donde afortunadamente ninguno salió herido.
Después de ese acontecimiento, ella decidió terminar con él, por el miedo de que algún día les hicieran daño. Aquella situación fue complicada, pues el exnovio no quería aceptar el rompimiento y comenzó una etapa de acoso, al grado de tener que avisar a la policía y levantar una demanda al sujeto. Al cabo de varios meses, ella tuvo que hacer su servicio social en este hospital que le quedaba media hora de donde vivía con sus padres. Al principio no le di importancia a esta situación. De alguna manera comprendí que el exnovio no quería dejarla ir por ser una mujer extremadamente hermosa y que había mentido para tratar de aparentar algo que no era para impresionarla. Después de unos meses de relación, yo estaba completamente enamorado de ella y ella de mí, pues en alguna ocasión hablamos sobre la oportunidad de vivir juntos y comenzamos a planear cosas a futuro. Había conocido a la mujer con la cual quería compartir el resto de mi vida. Unas semanas más tarde, acordamos fecha y hora para poder hablar con sus padres y con los míos y poder presentar a la mujer de mi vida. Primero fui a hablar con los padres de ella, unos señores muy trabajadores que pagaban la universidad de su hija con el trabajo de un negocio familiar de renta de mobiliario y salón de fiestas. Los señores me cayeron muy bien y al parecer yo a ellos, pues me dieron la oportunidad de seguir tratando a su hija como novia. Después de unos días, decidimos viajar a Ciudad de México y poder presentarle a mis padres a mi futura compañera de vida. Al principio, ella estaba muy nerviosa, pero conforme fue platicando con mis padres, terminaron cayendo bien. Mis padres son muy serios y constantemente terminan hablando de trabajo, por lo que es fácil perderles el hilo de la conversación. Sin embargo, con ella, se mostraron como nunca antes los había visto, más humanos, riendo todo el tiempo, como si fuéramos la familia perfecta. En fin, todo había salido de maravilla. De regreso a Querétaro, íbamos platicando sobre los futuros planes que tendríamos como pareja. Finalmente llegamos a su casa, donde la acompañé y entregué a sus padres, los cuales agradecieron que la llevara de regreso. Me invitaron a cenar otra vez a su casa, y al final, cuando me estaba despidiendo de ella en la puerta, un hombre se apareció frente a nosotros. Era el exnovio, que estaba llorando y ebrio al vernos abrazados. En cuanto me vio se me fue a golpes, amenazando con asesinarme. Yo lo quité fácilmente de encima, propinándole un par de golpes directo a la cara, los cuales lo dejaron inconsciente. Le llamé a la policía, la cual llegó en cuestión de minutos. Acto seguido, levantamos un acta por agresiones y regresamos a su casa. Fue cuando tomé la decisión de hablar de nuevo con sus padres y pedirles que le dieran la oportunidad de vivir conmigo para que no estuviera en riesgo de que ese sujeto la viera sola. Después de mucho pensarlo, estuvieron de acuerdo conmigo y fue así como comenzamos nuestra vida juntos. Pasaron aproximadamente 4 meses, cuando ya teníamos planeado qué haríamos al terminar mi internado. Yo estaba dispuesto a vivir en Querétaro para que ella no se alejara mucho de sus padres, así que empezamos a planear nuestra boda. No obstante, en una ocasión en el hospital recibimos un paciente que había tenido un accidente en moto por ir alcoholizado. Rápidamente se le dio la atención, y como no era mi paciente, decidí dejarlo en manos de su médico tratante. Unos minutos después, mi novia me llamó al teléfono para decirme que la persona que había tenido el accidente era su exnovio. Días después de prácticamente salvarle la vida, el hombre se acercó a mi oficina y pidió hablar conmigo. Me comentó que lamentaba mucho su comportamiento, pero que no estaba dispuesto a dejar a Alejandra, pues ella era el amor de su vida y que haría lo que fuera por conseguir su amor otra vez. Le dije que no me importaba lo que pensara y que aprendiera a superar las cosas, pues ella se iba a convertir en mi esposa en un par de meses, a lo que cínicamente comentó que no le importaba si se casaba,
pues él tenía forma de hacer que su corazón fuera de él por siempre y desaparecerme. Le contesté que no me daban miedo aquellas amenazas y le comenté que se retirara, o en su caso, le hablaría a seguridad para que lo sacaran de ahí. Al cabo de unos segundos, simplemente se fue. Al terminar aquella jornada, le comenté a Alejandra lo que había pasado. Me comentó que él no era una persona de violencia, pero que sí tenía amigos que podían hacer cosas. Le comenté que iríamos a levantar una nueva denuncia por amenazas y no descansaría hasta verlo en la cárcel. Le pedí ayuda a mi madre para que contactara a un conocido por aquí y me dio el nombre de un juez con el cual pude levantar la denuncia y que lo metieran unos meses a prisión. Todo se había calmado y teníamos nuevamente la paz a nuestro alrededor. Todo iba bien, hasta que cierto día recibimos en el departamento un regalo, el cual decía provenir de una amiga que Alejandra tenía mucho tiempo que no veía. Al enterarse de que iba a casarse, mandó un regalo por paquetería, mismo que consistía en unos chocolates artesanales muy bonitos. Cuando los recibimos, ella los vio, pero no quiso comer ninguno porque estaba a dieta por el vestido de novia. Yo, como buen hombre, no tuve ningún problema y comencé a devorarlos poco a poco. Alejandra le llamó a su amiga para agradecerle por aquel detalle, pero no le contestó la llamada, por lo que seguimos con nuestro día como si nada. Unos 3 días después, las cosas comenzaron a ponerse un poco extrañas. Primero empecé con mucho dolor de cabeza. Trataba de controlarlo con simples analgésicos, pero a medida que empezaba a avanzar los días, el agotamiento y cansancio eran más fuertes. Tomé vitaminas, analgésicos, todo lo que pudiera ayudarme a seguir con mi vida normal, sin darle importancia a los síntomas que tenía. Posteriormente, comencé a tener pesadillas horribles, donde en cada una de ellas me causaban dolor de diferentes formas, aunque tampoco les di importancia. Por si eso no bastara, mi mente comenzó a tener episodios de ausencia en donde perdía el conocimiento de lo que estaba pasando sin que yo me desmayara. Simplemente me desconectaba de la realidad por algunos minutos. Esto me trajo un problema grave durante un procedimiento quirúrgico en el cual estuve a punto de cometer un error mortal con un paciente. Aquella situación me llevó a hacerme varios estudios en donde todos salían entre comillas estables. Solo tenía anemia y agotamiento físico, mismo que era explicable por estar en la parte más importante del internado. No obstante, no conforme con aquel diagnóstico, acudí con varios compañeros médicos para que me dieran su opinión y todos coincidían en lo mismo. Solamente era agotamiento físico, derivado de largas horas y noches de trabajo. Cierto día ya me sentía muy enfermo. El estómago me dolía y tenía mucha diarrea y vómitos. Comencé a bajar de peso, al grado que en 2 semanas bajé 15 kilos menos. De nuevo, acudí con diferentes médicos, especialistas de Querétaro y de la Ciudad de México, pero ninguno me dio una respuesta. Todo marchaba bien con mi cuerpo y mis estudios. Una noche, cuando llegó Alejandra del trabajo, yo me encontraba acostado en la cama, sufriendo por el dolor de estómago. Me comentó que por fin había localizado a su amiga, que nos había enviado los chocolates, pero extrañamente dijo que ella no sabía nada de ese regalo y que ni siquiera sabía que se iba a casar, situación que se nos hizo demasiado extraña. Vimos la caja de chocolates y empezamos a buscar quién la había enviado. Buscamos fecha y repartidores que hubieran entrado al edificio, hasta que finalmente dimos con el responsable, quien era un hermano del exnovio, el cual estaba causando problemas otra vez. Al día siguiente, volví a solicitar que los médicos me hicieran todo tipo de pruebas y exámenes para envenenamiento, pues temía que ese sujeto hubiera querido atentar contra mi vida
con alguna especie de veneno vertido en los chocolates. Después de algunos días, los resultados salieron negativos. Fue entonces que tomé un chocolate y lo llevé al laboratorio del hospital. Le pedí al responsable que hiciera todos los estudios posibles para saber de qué estaban hechos. Después de otros 3 días, los resultados llegaron a mí. El médico responsable dijo que encontraron rastros de sangre humana, restos de heces fecales y restos de una hierba extraña llamada beleño, la cual es venenosa pero imperceptible en estudios de sangre. Cuando le conté a Alejandra lo que había pasado, me dijo que el exnovio tenía conocidos que se dedicaban a la brujería y que eso era una especie de hechizo. Yo le contesté que no creía en nada de eso y que levantaría nuevamente una demanda en su contra y en contra del hermano por involucrarse en este asunto. Sin embargo, eso no me garantizaba recuperar la salud. Comencé a tomar medicamentos y antídotos para ese envenenamiento, pero cada vez me sentía peor. Mi novia me veía muy triste y lloraba siempre, pues decía que yo ya era otra persona. Había perdido más de 20 kilos y mi cabello comenzaba a caerse. Me comentó que por favor fuéramos a buscar ayuda con una persona que se dedicaba a la brujería que ella conocía, a lo cual yo me negué rotundamente. No obstante, al pasar 3 días más, sentí que me iba a morir. Comencé a tener episodios de diarrea con sangre y a tener pesadillas donde yo estaba muerto en un ataúd. Mi novia me pidió que le diera la oportunidad a la persona que llevaría al departamento para que me tratara esa terrible situación. Yo le comenté que no me movería de la cama y que, si ella quería llevar a alguien, que la llevara, pero yo no iba a ir a ningún lado. Transcurridas unas horas, Alejandra llegó con una mujer joven. Me dijo que la conocía desde que eran niñas y que su familia se dedicaba a ese tipo de actividades. En cuanto me la presentó, le comenté que yo no creía en eso y que todo eran charlatanerías. La chica muy amable me respondió que no tenía problema con que yo no creyera en esto, pero que independientemente de creer o no, la brujería y las malas vibras siempre tenían efecto en las personas y que ella me ayudaría con eso. Después de un rato de hierbas y oraciones extrañas, la mujer comentó que me habían hecho un trabajo muy fuerte y peligroso, con el cual querían deshacerse de mí. Me dijo que ella podía quitar ese trabajo, pero que necesitaba darme de beber algo con urgencia, pues mi vida corría mucho peligro. De inmediato sacó de su bolsa varios tipos de hierbas que olían horrible. Le pidió a mi novia un recipiente para poder colocarlas y hacer una especie de infusión con ellas, el cual, cuando comenzó a hervir el agua, llenó de un olor pestilente todo el departamento. Después de unos 10 minutos, me dijo que tomara el líquido lo más caliente que pudiera. Al principio me negué, pues pensé que querían envenenarme de nuevo. Sin embargo, Alejandra me tomó de la mano y argumentó que ella nunca haría algo para lastimarme. Por tal motivo, acepté tomar casi 1 litro de ese líquido extraño y color negro, el cual después de beberlo sentí que moriría. Comencé a tener mucho calor y unas ganas enormes de vomitar. Como pude, tomé de mi mesa de noche un termómetro y lo puse en mi brazo. Mi novia dijo que no me preocupara por eso, pero no podía evitar preocuparme. Sentía que hervía mi sangre y que el calor se me subía a la cabeza. De pronto, el termómetro marcaba 42 grados. Miré a los ojos a Alejandra y le comenté que me iba a morir, pues esa temperatura es mortal. De inmediato me puso agua fría en la cabeza mientras mi piel se palidecía y mis brazos comenzaban a calambrarse. Mi cuerpo comenzó a tener espasmos cada vez más fuertes y continuos, al punto de sentir cómo mi cuerpo se convulsionaba. Las ganas de vomitar se hicieron más fuertes. Giré mi cuerpo hacia el borde de la cama para vomitar, a lo que mi novia
arrimó el bote de basura cercano y comencé a expulsar el líquido negro que había bebido. Sin embargo, era demasiado vómito. Pude ver el bote colmarse y desparramar el líquido que salía de mi boca, el cual era cada vez más espeso. Finalmente comencé a ahogarme. Sentí que tenía en mi cuello una obstrucción, la cual intentaba sacar con mis manos. Comencé a forcejear en el piso y a retorcerme de dolor, mientras no podía respirar. Mi nariz y boca comenzaron a sangrar. Estaba perdiendo el conocimiento, pues me estaba ahogando. La amiga de mi esposa me gritaba que pujara más fuerte y que tratara de sacar lo que tenía en la boca, mientras ella pronunciaba palabras extrañas y hacía movimientos extraños con algunas hierbas frescas, pero por más que intentaba, no podía. Hasta que introduje mi mano y sentí en mi garganta una especie de rama. La tomé con mis dedos y la jalé hacia afuera. Cuando por fin pude sacarla, la dejé tirada en el piso y efectivamente era una rama con cabellos largos en ella. Seguí pujando para sacar esa masa extraña de mi ser, al mismo tiempo que introducía mis dedos para sacar más y más fragmentos. Después de unos 3 minutos de dura pelea, mismos que me parecieron eternos, pude sacar pedazos de ramas y una bola de cabellos dentro de mi boca. Cuando acabé de escupir todo eso, pude volver a respirar y sentir cómo el calor se iba de mi ser. Después de unos minutos, caí desmayado al piso. Lo último que recuerdo fue ver a Alejandra colocar esa masa extraña de ramas y pelos dentro de una bolsa de plástico para tirarla a la basura. Pasaron 48 horas continuas, en donde dormí plenamente. Al despertar, vi a mi lado a Alejandra, que estaba dormida y con un gesto evidente de cansancio. La desperté con cuidado y me abrazó llorando. Me comentó que cuando me desmayé, comencé a convulsionar muy fuerte y que de pronto mi temperatura corporal descendió súbitamente. Por suerte, me dio atención médica y pudo controlar mi temperatura sin contratiempos. Me dijo que su amiga le comentó que el trabajo de brujería se había eliminado por completo y que solo requería dormir y recuperarme poco a poco. Me dio un amuleto para que lo usara por lo menos 1 año a partir de ese día y así protegerme de toda brujería. No podía creerlo. De verdad me sentía sano y recuperado. Un poco mareado por aquel esfuerzo y porque no había comido en varios días. Así que le pedí a Alejandra que me diera algo de comer y poco a poco fui recuperándome. Después de una semana, volví a hacer mis actividades normales. Al pasar de unos días, le pedí a Alejandra que visitáramos a su amiga para agradecerle personalmente por lo que había hecho por mí. Cuando llegamos a su casa, lo primero que hizo fue sonreír y preguntarme si ya creía en la brujería. Le respondí que sí. La tomé de la mano y la abracé muy fuerte, y así agradecer efusivamente su apoyo. Un par de meses más tarde, finalmente nos casamos y nos venimos a vivir a Ciudad de México. Han pasado 3 años desde aquella situación. Honestamente, lo que sucedió es algo que no le cuento a nadie, pues definitivamente nadie va a creerme lo que pasó. Incluso a veces yo mismo dudo de ello e intento buscar alguna explicación lógica, pero todo me lleva a lo mismo. Fui salvado de un trabajo de brujería con el cual querían deshacerse de mí. Han pasado aproximadamente 10 años desde que me sucedió lo que quiero comentarles. En ese entonces, yo era una niña de 15 años que apenas comenzaba a descubrir la vida. Lamentablemente en mi camino me encontré con personas que me hicieron mucho daño y que hasta la fecha les guardo mucho rencor. Todo comenzó cuando estaba en tercero de secundaria, en un barrio de la Ciudad de México.
Yo siempre fui una niña muy tranquila y con calificaciones regulares. Nunca fui ni la más estudiosa, pero tampoco era la más aplicada de la escuela. Nunca sobresalía entre mis demás compañeras del salón. Sin embargo, este sería mi último año de escuela y estaba dispuesta a ser diferente que los otros años anteriores. Quería dejar de ser la niña aburrida del salón y convertirme en la chava buena onda. Un mes después de que inició el ciclo escolar, llegó a mi salón un chico nuevo de nombre Javier, el cual dijeron que venía del estado de Hidalgo y que sentaron casi a mi lado, por lo que me tocó ser de las primeras personas en hablarle y pasarle apuntes y trabajos de los maestros. Todo transcurrió normal las primeras semanas. El chico se integró muy rápido al salón y en cuestión de días se hizo amigo de varios compañeros, entre ellos yo, lo cual me inspiró para intentar ser diferente este año y ser un poco más alegre y divertida con los demás. El problema empezó cuando en alguna ocasión nos dejaron hacer un trabajo en equipo. Nos organizamos algunos compañeros que ya éramos amigos, entre ellos Javier, quien ofreció su casa para hacer ese trabajo, ya que era bastante amplia y sus padres llegarían hasta la noche porque salían tarde de su trabajo. Así que tendríamos tiempo suficiente para hacer la tarea del maestro y después jugar o hacer tonterías de adolescentes. Así que al salir de la escuela quedamos en vernos en un punto y después caminar hasta su casa. Aproximadamente 1 hora después de la salida, todos se fueron a sus casas a cambiarse de ropa y a pedir dinero para comprar los materiales que necesitábamos. Después de un par de horas, estábamos en la casa de Javier. Un lugar un poco extraño, pues por afuera, la casa era bastante humilde, con ladrillo, sin acabados, un par de varillas por fuera, y un par de perros con playeras de fútbol amarrados en la azotea, los cuales ladraban a todas las personas. Al ingresar a la casa, la situación era otra. La decoración era muy bonita y elegante. Los muebles se veían finos. Tenía varios televisores de última generación, y lo que más me llamó la atención fue ver al hermano mayor de Javier, un chico de 17 años, quien estaba sentado en la sala jugando videojuegos. Al verlo, sentí el tiempo correr más despacio a mi alrededor. No había nada más importante que su presencia. Mi corazón comenzó a latir muy rápido, y todo a mi alrededor se detuvo para poder admirar a aquel muchacho de nombre Roberto, de quien me enamoré a primera vista. Durante toda la tarde, Roberto no nos tomó en cuenta. Él estaba súper adentrado en su videojuego y nosotros en nuestra tarea. No obstante, yo no dejaba de verlo y de suspirar por él, tanto que mis amigas se dieron cuenta de la situación y comenzaron a hacerme burla frente a Javier y después frente a Roberto, quien de verdad me ponía demasiado nerviosa, pero él jamás me volteó a ver. Algunos días después, mientras estábamos en la escuela, mis amigas comenzaron a hacerme burla con el hermano de Javier. Yo estaba muy apenada y trataba de no demostrar que ese muchacho me había robado el corazón. Al día siguiente, cuando estaba en el receso con mis amigas, llegó Javier para decirme que su hermano había preguntado por mí y que ese día que me conoció quería hablar conmigo, pero que no se atrevió a decirme algo por pena. Javier me pidió que si quería ir a su casa, su hermano me estaría esperando, a lo que de inmediato le respondí que sí. Esa misma tarde le pedí permiso a mi madre con el pretexto de hacer otro trabajo en equipo. Me puse lo más guapa que pude y caminé hasta la casa de Javier. Al llegar, él fue quien me abrió la puerta y me invitó a pasar. Cuando ingresé a la sala principal, estaba Roberto sentado, jugando videojuegos. Al verme, me comentó que me sentara a su lado, y en cuanto acabara su juego, platicaríamos. Cerca de 1 hora más tarde, Roberto apagó la televisión y se dispuso a platicar conmigo. Pasamos casi 3 horas hablando de todo y de nada a la vez, hasta que finalmente Roberto
me robó el primer beso de toda mi vida. Yo estaba completamente enamorada de él, y esa misma tarde me dejé llevar y le entregué mi cuerpo. Al fin me había convertido en mujer. Pasaron varias semanas de encuentros entre Roberto y yo. Por lo menos 2 veces a la semana yo lo visitaba en su casa para entregarme en cuerpo y alma a él. Hasta que cierta tarde mi madre me preguntó sobre los supuestos trabajos en equipo que hacíamos, por lo que tuve que confesarle que no eran tareas, sino que iba a platicar con una compañera del salón. Al principio me creyó, pero varios días más tarde volvió a descubrir la mentira. Por tal motivo me prohibió las salidas. Yo estaba desesperada por estar con Roberto. Necesitaba de él a como diera lugar. Así que le pedí que me visitara para poder estar juntos y aprovechar el poco tiempo que estaba sola para poder tener nuestros encuentros íntimos. Así lo hicimos durante 2 meses, hasta que cierto día comencé a sentirme mal. Me dolía mucho el cuerpo y tenía mucho frío. Pensé que me iba a resfriar, pero conforme fueron avanzando los días, empecé a tener síntomas de embarazo. Le comenté a Roberto y me acompañó a comprar una prueba de embarazo, la cual salió positiva. Me dijo que él estaba dispuesto a estar conmigo, pero que también le iba a comentar a sus papás para que lo apoyaran. Algunos días después, Roberto me llamó a mi casa. Me dijo que quería hablar conmigo y que ya tenía la solución para nuestro problema. Cuando llegué a su casa, en la sala principal, estaba él jugando videojuegos y a su lado estaba su madre. Era la primera vez que la veía. Una señora imponente, de mirada fuerte, cabello chino y canoso, con un rostro fuerte y con exceso de maquillaje. Me comentó que ella no podría permitir que su hijo estuviera atado a una persona como yo y que pondría fin a mi embarazo. Le pregunté a Roberto que si él estaba de acuerdo con eso, pero no me quiso responder. Yo comencé a llorar porque todos los sueños que tuve con él se estaban desplomando, pero también pensaba en la decepción que se llevaría mi madre. La señora me dijo que para liberarme de ese problema tenía que tomar un té que ella me iba a preparar. Con eso tendría un fuerte sangrado, el cual ella me ayudaría a controlar, y en cuestión de un par de horas todo iba a estar bien, y podría volver a mi casa sin que mi madre se diera cuenta. Tontamente acepté todo lo que me dijo. Primero me tomé un té que sabía horrible. Estaba preparado con hierbas que yo no conocía. Posteriormente me empezó a doler el estómago muy fuerte. Tuve mucho vómito y cada vez se hacía más y más intenso. De pronto, mientras me retorcía de dolor, sentí cómo me escurría algún líquido de entre mis piernas, lo cual sentí que era orina. Cuando fui al baño, descubrí toda mi ropa interior bañada en sangre. En ese momento, grité tan fuerte que la mamá de Roberto se dirigió hacia mí. Me ayudó a llevarme a la sala y me recostó en el sillón más grande, mientras me limpiaba con un trapo y agua tibia. Fueron alrededor de 5 horas de dolor intenso, y en todo ese tiempo, Roberto solo permanecía jugando sus tontos videojuegos, mientras su madre y yo hacíamos lo correspondiente. Después de un rato, la señora me dio un par de pastillas para el dolor y me llevó en carro hasta mi casa. Me dejó en la puerta y se fue. Cuando entré a mi hogar, mi madre estaba muy preocupada por mí. Argumenté que se me había hecho tarde y le inventé una mentira que ya no recuerdo para justificar la cara de dolor y mi mal aspecto. Después de aquella tarde, me fui a dormir y juré por mi vida no volver a hablar con Roberto, pues de verdad sentí que me había hecho mucho daño. Al día siguiente, mi madre me despertó para ir a la escuela. Siempre lo hacía cuando ella ya se iba a trabajar, por lo que no veía si de verdad iba o no a la escuela. Así que ese día y los 5 días posteriores no quise ir al colegio, para no ver ni saber nada de Javier y Roberto. Varios días más tarde,
decidí volver a la escuela. Esa misma noche tuve un sueño muy raro en el cual yo tenía relaciones de nuevo con Roberto, lo cual se me hizo extraño, pues me había jurado no volver a verlo ni saber nada de él. A partir de ese momento no pude sacar de mi mente a Roberto. Por más que intentaba distraerme en otras cosas, mi cuerpo y mente solo podían pensar y recordar mis experiencias con él. Mi desempeño escolar empezó a bajar mucho, pues no estaba concentrada por estar pensando en él, y durante las noches soñaba todos los días con su recuerdo y con los deseos de mi cuerpo. Cierto día decidí hablarle por teléfono y decirle mis sentimientos. Me comentó que él también me extrañaba, pero que no podía acercarse a mí porque su mamá se lo había prohibido. Decidimos correr el riesgo y vernos en otro lado donde pudiéramos estar juntos y hacer el amor. Esa tarde, entre sus brazos, le comenté que estaba dispuesta a perdonarlo por lo que había hecho. Me comentó que tuvo miedo y que no sabía cómo enfrentar a su madre, pues ella y su papá tenían un trabajo poco usual. Le pregunté a qué se dedicaban, y después de mucho rogarle, no me quiso comentar exactamente qué era. Solo me dijo que hacían trabajos especiales a gente de mucho dinero. Pasaron varios días y seguíamos teniendo nuestros encuentros, esta vez con protección. No obstante, una tarde me dijo que no se sentía bien y que se quedaría en casa. Yo decidí darle una sorpresa y fui a comprar un postre para llevárselo y acompañarlo en su malestar. Cuando llegué a su casa, su hermano me recibió un poco incómodo. Me dijo que no podía pasar porque su hermano estaba enfermo y dormido, pero cuando escuché voces y risas dentro de la casa, lo empujé y caminé hasta la sala para poder encontrarme con Roberto besando y abrazando a otra chica. Cuando lo vi, me llené de tanto coraje que lo único que pude hacer fue aventarle el postre que había comprado y salir corriendo, llorando de su casa. Me sentía completamente derrotada. Al llegar a mi hogar, juré que jamás volvería a hablar con él. Sin embargo, nuevamente un poder se adueñó de mi cabeza. No pasaron más de 2 días cuando otra vez ahí estaba yo de incrédula ante aquel pedazo de hombre. Le dije que estaba dispuesta a perdonarlo siempre y cuando ya no se repitiera. Y otra vez volvimos a ser novios y a tener relaciones íntimas. Desafortunadamente, esta situación se repitió aproximadamente 10 veces con diferentes chicas. Por más que lloraba y le rogaba que no lo hiciera, él seguía haciéndome daño y yo lo perdonaba una y otra vez. Cada vez me humillaba más, pues en varias ocasiones me dijo que él jamás dejaría a todas sus novias, pues no estaba dispuesto a ser de una sola mujer. Por mi parte, no sé qué pasaba por mi mente. El punto es que acepté dicho trato, con la condición que me jurara que yo era la novia principal. Incluso hicimos un calendario en el cual a mí me tocaba verlo y estar con él 2 días entre semana. Sin embargo, varias semanas después, cuando yo iba a verlo, me encontraba con la desagradable escena de verlo teniendo relaciones con otra chica y tener que esperar a que terminaran para que pudiera estar conmigo. En alguna ocasión, me puso como condición que si yo quería seguir con él, tenía que cooperar en todo lo que él quisiera. De lo contrario, me botaría lejos de su vida. Cuando escuché sus palabras, me llené de terror, pues no podía imaginar mi vida sin él. No quería vivir sin su presencia y sin su compañía. No tuve de otra. Decidí aceptar sus condiciones, pues no pensé que me pediría cosas peligrosas. Varias veces me obligó a mirarlo mientras él tenía encuentros con otras mujeres, y no podía decirle que no por miedo a que me dejara. Con el tiempo me pidió hacer cosas cada vez más humillantes. Me pidió hacer tríos y lo acepté en más de 5 ocasiones. Incluso me pidió que me acostara con un amigo de él, y también acepté para que él no se enojara conmigo. Yo era su total títere. Todo lo que él me decía,
yo lo hacía sin poner ninguna objeción. Esta situación duró aproximadamente 3 meses, en donde hice cientos de cosas, de las cuales aún siento vergüenza. En mi casa, mi madre me veía triste, deprimida. Mis calificaciones habían bajado demasiado. Estaba a punto de reprobar todas las materias. Mi carácter había cambiado. Ya no era esa niña tierna y callada que antes era. Ahora me había convertido en una adolescente enojada, triste, que estaba a la defensiva todo el tiempo. Mi madre, en lugar de acercarse a mí, me rechazaba, pues decía que yo la contagiaba de amargura, pues todo el tiempo me encontraba de mal humor y peleábamos mucho. Hasta que cierto día fui a casa de Roberto a recibir sus migajas de afecto. Iba dispuesta a hacer lo que pidiera, pero al entrar a su casa fue su hermano y su madre quienes me recibieron. Al ver a su mamá me dio mucho miedo y quise salir corriendo, pero la señora me dijo que ella me iba a ayudar otra vez. Al principio no comprendí de qué se trataba. Me explicó que su hijo Roberto me había hecho un trabajo de brujería para que yo estuviera con él a sus pies, y que mi amigo Javier fue quien le pidió ayuda a ella para liberarme de su propio hermano, ya que le había visto como Roberto me humillaba y me traicionaba una y otra vez. Y que cierto día que aún no estaba, decidió buscar entre sus cosas y encontró una caja de madera con cabellos, una prenda interior mía y un papel con mi nombre, escrito con tinta color negro, rojizo, que después me comentó la mamá, se trataba de sangre de mi menstruación. Yo estaba muy confundida, no sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Le pregunté por qué su hijo sabía hacer esas cosas, y me comentó que lo aprendió de ella y de su padre, quienes provenían de una familia de brujos muy respetables en el estado de Hidalgo, pero que por situaciones familiares tuvieron que irse a la ciudad. Le comenté que yo no creía mucho en aquellas cosas, pero que haría lo que me pidiera siempre y cuando fuera para ayudarme. Ella me comentó que no quería verme sufrir, y que si yo me quedaba al lado de su hijo, solamente iba a tener sufrimiento. Comentó que me haría un ritual y que haríamos una especie de amuleto para evitar que él volviera a hacerme daño, pero que tenía que ser fuerte, y aunque tuviera mucha tentación, ya no tenía que caer en sus falsas palabras. Lo pensé por un momento, pero al final le dije que sí, y comenzamos a hacer ese ritual. Primero, me pidió que me quitara toda la ropa. Después, comenzó a rociarme con un líquido color amarillo, de olor muy fuerte. Acto seguido, me pidió que me quitara la ropa interior y que la mojara con otro líquido, color rojo, que sacó de una botella que tenía guardada. Me pidió que me golpeara en todo el cuerpo usando mi ropa interior mojada, mientras decía frases y palabras que ya olvidé. Después de unos minutos, tomó un recipiente de color negro, con la cual creó una especie de humo, mismo que me roció por todo mi cuerpo. Al mismo tiempo que en un bote de metal se quemaba esa caja en la que había pertenencias mías. Después de un momento, el ritual había terminado. Días después, dejé de sentir interés en Roberto. Comencé a recordar todo lo que me había hecho y las bajezas a las que me había orillado. Pasaron algunas semanas y finalmente decidí comentarle a mi madre. Cuando le comenté los pormenores, nos pusimos a llorar y me pidió disculpas por no haber estado conmigo durante esa terrible situación que pasé prácticamente sola. Me llevó al médico y le conté del aborto que tuve. Él me sugirió levantar cargos en contra de la madre de Roberto por haberme provocado el aborto, pero yo no quise hacer nada en su contra, pues al final ella me había ayudado a salir de esta situación. Cuando acabé la secundaria, no volví a ver ni a Javier ni a Roberto. Afortunadamente, mi madre consiguió un empleo mejor en el estado de Querétaro y nos fuimos a vivir ahí. Actualmente tengo 25 años y recuerdo esa experiencia como una de las más dolorosas de mi vida. A veces me pregunto si fue real lo que viví o solo fue un enamoramiento de adolescente. Sin embargo, por la forma
en que me permití que me humillaran, definitivamente no estaba en mis 5 sentidos. Consciente estoy de que fui víctima de una brujería de enamoramiento por parte del hijo de una de las brujas más poderosas de la ciudad. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuc para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo más historias. También recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. También, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.